La Biblia es una colección de textos antiguos que documentan la historia, las creencias y las tradiciones del pueblo de Israel. Entre sus páginas se encuentra el dramático relato de la ascensión y caída de su reino, una historia de fe, poder, pecado y redención que ha resonado a través de los siglos. Esta no es solo una crónica de reyes y profetas, sino una profunda reflexión sobre la condición humana y la constante tensión entre la voluntad divina y la fragilidad del hombre. Desde la gloria de un reino unificado hasta su dolorosa fractura, esta saga explora cómo las decisiones de unos pocos pueden forjar el destino de toda una nación. Acompáñenos en este viaje a través de la historia bíblica para descubrir cómo el reino de Israel se desvió de su camino y cómo, incluso en su momento más oscuro, la esperanza nunca se extinguió. El legado de David fue forjado con la espada y la fe. Vemos al joven pastor convertido en un rey guerrero, unificando las tribus dispersas de Israel bajo un solo estandarte y estableciendo Jerusalén como su capital sagrada. Sus ejércitos expandieron las fronteras, consolidando un reino poderoso y próspero, y su corazón devoto compuso salmos que se cantarían por generaciones. Sin embargo, la grandeza de David no lo hizo inmune a la debilidad. En la cima de su poder, su mirada se posó sobre Betsabé, la esposa de su leal soldado Urías. La lujuria lo llevó al adulterio y, para ocultar su pecado, al asesinato. Esta mancha oscura en su reinado sirvió como un sombrío recordatorio de que incluso los elegidos por Dios son falibles y que las consecuencias de sus actos resonarían mucho más allá de su propia vida. La sabiduría fue el don que definió a Salomón, el hijo de David. Al inicio de su reinado, su fama se extendió por todo el mundo conocido. Bajo su mandato, Israel alcanzó un apogeo de riqueza y esplendor sin precedentes. El Templo de Jerusalén, una maravilla arquitectónica revestida en oro y cedro, se erigió como el centro de la adoración a Dios. Las flotas comerciales traían tesoros de tierras lejanas y la sabiduría de Salomón atraía a reyes y reinas ansiosos por escuchar sus juicios. Pero esta edad dorada estaba destinada a corromperse. Para sellar alianzas políticas, Salomón tomó cientos de esposas y concubinas extranjeras, quienes trajeron consigo a sus dioses paganos. Por complacerlas, construyó altares a Astarte y Moloc a la vista del templo. La sabiduría que Dios le había otorgado se ahogó lentamente en un mar de indulgencia, lujo y idolatría, sembrando las semillas de la ruina. La división fue la cosecha amarga de la apostasía de Salomón. A su muerte, su hijo Roboam ascendió al trono. Las tribus del norte, agobiadas por los altos impuestos y el trabajo forzado impuestos por su padre para financiar sus grandiosos proyectos, se acercaron al nuevo rey pidiendo alivio. En un acto de arrogancia juvenil, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y prometió un yugo aún más pesado. La respuesta fue inmediata y violenta. Las 10 tribus del norte se rebelaron, proclamando a Jeroboam como su rey y rompiendo para siempre el reino unido de David. La nación quedó fracturada en dos: Judá, con su capital en Jerusalén, en el sur, e Israel en el norte. La gloriosa unidad se había hecho añicos, una consecuencia directa de la caída espiritual de Salomón. La oscuridad pronto envolvió al reino del norte. Desconectado del templo de Jerusalén, Israel se hundió cada vez más en la idolatría. Esta espiral descendente alcanzó su punto más bajo el reinado del rey Acab y su esposa fenicia, Jezabel. Juntos establecieron el culto a Baal como la religión oficial del Estado, persiguiendo y asesinando a los profetas de Dios. En medio de esta profunda apostasía, cuando parecía que la fe de Israel estaba al borde de la extinción, surgió una figura solitaria y formidable desde el desierto. Elías, un hombre rudo y vestido con pieles, fue enviado por Dios con una misión audaz y peligrosa: confrontar directamente al poder corrupto de Acab y Jezabel y llamar a la nación de vuelta al único Dios verdadero. El fuego celestial fue la respuesta definitiva. El clímax de esta confrontación tuvo lugar en la cima del Monte Carmelo. Elías, solo, desafió a 450 profetas de Baal a una prueba para determinar quién era el verdadero Dios. Durante horas, los profetas paganos danzaron, gritaron y se cortaron en un frenesí desesperado, implorando a su Dios que enviara fuego para consumir su sacrificio. El silencio fue su única respuesta. Entonces Elías reconstruyó el altar derruido del Señor, lo empapó con agua y elevó una oración simple y directa. En un instante, el fuego de Dios descendió del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la madera, las piedras y el agua del foso. Ante esta demostración inequívoca de poder, el pueblo cayó postrado, reconociendo al Señor. Fue una dramática reafirmación del poder de Dios en una nación rota y un faro de esperanza en su hora más oscura.